Hola, hola, saludo a cada una de las personas que se están añadiendo a esta transmisión en vivo. Quisiera que en los próximos minutos, mientras esperamos a que más personas se puedan ir conectando, quizá ustedes también me ayudan enviando invitaciones a sus contactos para que lo más pronto posible podamos comenzar con el programa que hemos estado preparando para el tiempo de hoy. Quisiera que ustedes que ya están aquí conmigo pudieran ayudarme confirmando que se vea bien, que se escuche bien, que no haya ninguna anomalía, que todo esté funcionando correctamente. Cualquiera de ustedes que se encuentre allí se puede mandarme una manito arriba o confirmándome en algún comentario que todo está funcionando perfectamente. Entonces nos preparamos para salir adelante. Saludos para cada una de las personas que se han ido añadiendo. Mi hermano Dietrich, la hermana Génesis, Ronald, Natalie, David. Saludos, Emily, Silvia, que nos están acompañando en esta noche. Como todavía no estamos arrancando de manera oficial, porque estamos esperando que más personas puedan agregarse, ¿qué les parece si aprovechan el tiempo y van por un cuaderno, una Biblia, en caso de que no lo tengan, para que este tiempo que vamos a tener de reflexión y de estudio realmente sea un tiempo de bendición y que ustedes no simplemente escuchen, sino que puedan quedarse con un registro de lo que vamos a estar compartiendo? Así que esperamos unos minutos para que puedan ir en busca de aquello que les hace falta para que este tiempo realmente sea de provecho. Y hacemos algo de tiempo. Quisiera también anunciarles que el día martes de esta semana la iglesia va a tener una transmisión por Zoom. En las redes oficiales de Casa de Encuentro con Dios se anunció. Vamos a tener un tiempo explicando cómo hacer un devocional, cómo ayudar a otros a poder tener esos tiempos. De modo que como el cupo es limitado y solamente es para 100 personas, pueden escribir un mensaje directo. Sé que todavía no han cumplido con el cupo de los 100, entonces todavía hay chance. Porque si se excede ese número de personas, lo que vamos a tener que hacer es simplemente abrir otro horario. Pero por lo pronto, este día martes 19 de mayo a las 4 de la tarde vamos a compartir un tiempo por Zoom hablando acerca de cómo tener un estudio devocional efectivo y cómo ayudar a otros a poder tener ese tiempo si es que nosotros ya estamos teniendo nuestros estudios devocionales de manera personal. Bien, quiero confiar en que ustedes ya tienen a la mano su Biblia, tienen a la mano un lugar donde tomar apuntes para poder comenzar con el tiempo que hemos preparado para hoy. Y les adelanto que va a ser una pequeña reflexión, no va a ser algo muy largo, más bien vamos a leer un pasaje de las Escrituras y luego vamos a ir reflexionando un poco acerca de lo que la Biblia nos puede decir. Así que, como no puede ser otra manera, no vamos a empezar sin antes orar. Así que voy a pedirles de favor que allí donde están puedan acompañarme orando, que puedan cerrar sus ojos para no distraerse. Y yo no los puedo ver cerrar sus ojos, pero sé que Dios sí los ve, así que no se distraigan y cierren sus ojos y acompáñenme en oración. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das para poder reunirnos a través de este medio. Y queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que este tiempo que vamos a tener sea un tiempo guiado por tu Espíritu Santo. Queremos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y que podamos recibir todas las verdades de tu palabra, ser desafiados y no solamente llenarnos de conocimiento, sino ser hacedores, Señor, de lo que tú has puesto en esta noche para que nosotros recibamos. Te damos las gracias, Padre, por cada hogar representado en cada una de las personas que se conectan a esta transmisión. Gracias, Señor, te damos porque es tu voluntad buena, agradable y perfecta la que nos ha permitido poder estar compartiendo este tiempo. Te amamos, oh Señor. Sabemos por la Escritura que tu gracia y misericordia son nuevas cada mañana y por eso tomamos de ella. Queremos pedirte perdón si te hemos fallado. Queremos que nos limpies, que nos libres de toda maldad, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros en este tiempo. Gracias por tu perdón. Creemos en tu palabra que nos dice que nos perdonas y que nos limpias, que nos amas y que nos recibes. Y gracias te damos por eso, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Si oraste conmigo, deja un amén allí en tus comentarios. Y voy a compartir con ustedes el tema que vamos a estar desarrollando en el transcurso de los siguientes minutos. Si te gusta tomar apuntes, el tema de esta enseñanza es el siguiente: el viaje de la vida. El viaje de la vida. Y a manera de introducción, me gustaría decir que muchas veces, quizá con amigos o quizá con familiares, hemos escuchado a muchas personas expresarse diciendo que la vida es un viaje y que muchas veces la vida es tan corta que uno debe aprovecharla para hacer lo que uno más quiere. Ahora, si nos ponemos a pensar solamente en el ámbito secular de esta frase, o sea, si nos ponemos a pensar únicamente en cómo el mundo ve esta frase, podríamos darnos cuenta de que realmente no nos está motivando a nada bueno, porque si el propósito de esa frase es haz todo lo que tú quieras porque la vida es corta, en ese todo de las cosas que queremos hacer pueden haber cosas que no sean buenas, pero que simplemente las vamos a hacer porque ya no nos queda tiempo. Es simplemente un ejemplo, pero si nos volcamos al otro extremo y nos ponemos a pensar en que la vida es un viaje, pero lo vemos desde el punto de vista cristiano o espiritual o a la luz de lo que dice la Biblia, el sentido es muy distinto, porque podemos observar en las Escrituras que muchos hombres y mujeres de Dios consideraron la vida terrenal, la vida aquí en esta tierra, como un viaje, y que estaban aquí de paso, que eran peregrinos, que se estaban dirigiendo a otro lugar. Así que en el desarrollo de este tema del viaje de la vida, quisiera que me acompañes con tu Biblia al libro de Hebreos y vamos a leer allí algunos versículos en el capítulo 11. Libro de Hebreos, acompáñame con tu Biblia y vamos a leer aquí algunos versículos, los primeros 19 versos de este pasaje. Hebreos capítulo 11, los versículos del 1 al 19. Quisiera leer alternadamente, pero no los puedo oír, así que voy a leer solamente yo. Acompáñenme con la lectura. Y dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en este pasaje nos vamos a encontrar con la mención de algunos hombres y mujeres de Dios, pero quiero que le prestemos especial atención a Abraham y lo que se dice de él. Seguimos leyendo en el versículo 4 en adelante: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Atención, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, ojo, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí tenemos esta historia muy interesante donde se nos habla de algunos personajes, hombres y mujeres de Dios, que muchos de ellos, pertenecientes al Antiguo Testamento, confiaron plenamente en las promesas que Dios les había hecho, y especialmente estamos pensando nosotros en la vida de Abraham. Y es interesante lo que se nos dice de él. Dice en el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Si nos quedamos hasta allí y nos ponemos a reflexionar un poco, muchas veces nosotros hemos sido llamados de parte de Dios, pero nos tomamos el tiempo para obedecer y no lo hacemos inmediatamente. Ahora, esto ocurre desde lo macro, que lo macro vendría a ser Dios, Él es el Ser Supremo Todopoderoso, y también ocurre en lo micro. Quizá muchos de nosotros en nuestras familias, cuando papá o mamá nos pide hacer algo, no lo hacemos inmediatamente, no somos muy diligentes con ese llamado y nos tomamos el tiempo para hacer lo que se nos pide. Pero aquí tenemos a Abraham y se nos dice de él que siendo llamado, en el versículo 8 del capítulo 11, él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y la segunda parte de este versículo 8 en el capítulo 11 de Hebreos es incluso mucho más fuerte y mucho más impactante, porque dice: y salió sin saber a dónde iba. Imagínense ustedes que hoy en día alguien les pide salir de viaje y les dice: arréglate, ármate con lo que tengas, vamos a viajar. Y probablemente uno se haga bolas en la cabeza pensando: ¿y qué voy a llevar de equipaje? ¿Debo llevar ropa para el frío, para el calor, para la sierra, para la playa? ¿Para qué? Y esa persona que nos hace la invitación no nos dice para qué es. Simplemente agarra lo que tenga y ven. Y eso fue lo que Abraham tuvo que experimentar. Tenemos a un Dios que lo llama y que Abraham obedece aun cuando ni siquiera tenía idea de a dónde se dirigía. Y esto es impresionante porque nos habla precisamente de esa fe que Abraham tiene. Es impresionante darnos cuenta de que a veces nosotros hemos cometido el error de que cuando nos encontramos en las Escrituras con un personaje bíblico que es caracterizado por algo muy poderoso, si en este caso hablamos de Abraham, muchos dirían que es el padre de la fe y que quisieran tener la fe de él, pero no sé por qué como cristianos hemos cometido el error de fijarnos en esos personajes bíblicos por las grandes cosas que alcanzaron y pensar que nosotros no podemos ser iguales a ellos. Y es lo que yo quiero traer sobre la mesa en esta noche. Es por lo cual yo quiero desafiarte. Yo quiero que comprendas que los grandes ejemplos bíblicos que encontramos aquí son ejemplos para imitarse, y me gusta también pensar que son ejemplos para superarse. Y debes creerlo, y debes empezar a vivirlo, y desafiarte a ti mismo a no quedarte conforme con el nivel que tienes y creer que Dios te puede llevar a nuevos y mejores lugares. No te quedes solamente pensando en lo genial que fue la fe que tuvo Abraham. ¿Por qué no también piensas en querer tener la misma fe que él tuvo? ¿Por qué no reflexionar acerca de su vida y darte cuenta de todas las dificultades que él tuvo que atravesar y que aún así no desistió, y decirle a Dios: Dios, si tú me llamas, yo también quiero obedecer como Abraham te obedeció. No quiero demorar, no quiero tomarme mi tiempo, quiero ser diligente. Y si tú me diste una palabra
de cosas que actualmente no puedo ver, cosas que en este momento quizá no son reales. Ayúdame a ser como Abraham, que él salió sin saber a dónde iba. Leemos en el versículo 9 que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí tenemos la esperanza de Abraham. Aquí podemos ver qué era lo que Abraham estaba esperando. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En la ciudad de Guayaquil, nosotros tenemos un montón de urbanizaciones. Y hay urbanizaciones que no tienen nada de especial. ¿Por qué lo digo? Porque uno entra y uno puede observar que todas las casas son iguales, son idénticas. Misma cantidad de metros por metros, mismo modelo, ni siquiera las baldosas por fuera cambian, todo es igual. Pero hay otras urbanizaciones donde las casas sí son distintas y son grandes y se diferencian mucho la una de la otra. Y a veces uno cuando entra a estas urbanizaciones, uno se queda imaginando y uno se queda pensando, wow, o sea, es impresionante el nivel de arquitectura que uno puede observar. A veces uno hasta quisiera hacer mezclas de una casa con otra casa. Y hay casas que son muy prominentes y que realmente son muy gustosas a la vista. Pero ¿qué es lo que tienen en común todas estas casas que por fuera pueden parecer distintas? Y es que todas fueron diseñadas por un hombre. Todas fueron diseñadas por un ser humano. Y no existe ningún ser humano en esta tierra que tenga la habilidad y el nivel para poder crear y construir como lo hace Dios. Y esto es muy interesante de poder pensarlo. Porque tenemos a un Dios que ha preparado y está preparando moradas, y es un Dios por excelencia, que es el mejor arquitecto de todos, es el mejor constructor de todos, y nuestra mente humana no tiene la capacidad para poder imaginar qué es todo eso que Dios está preparando para nosotros sus hijos. Y aquí tenemos a Abraham y tenemos ese pensamiento suyo que debemos hacer nuestro, un pensamiento que debemos adoptar también nosotros, un pensamiento de Él que debemos hacer nuestro y que dice que Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Más adelante podemos leer también de Abraham que se nos dice, desde el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Quizá alguien piensa, ¿esto pasa en el ámbito cristiano? Hay personas que salen en busca de ese Dios, pero que luego se dan cuenta de lo que están dejando aquí en el mundo y entonces regresan. ¿Eso pasa? Yo creo que es absurdo pensar si pasa o no pasa, porque ha pasado. Y yo estoy más que seguro que muchos de nosotros conocemos a alguien que quizá lo vimos que estaba en busca de Dios y luego de un momento a otro retrocedió y volvió a su antigua vida. En las Escrituras, esto pasa con el pueblo de Israel una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Una y otra vez ellos vuelven a Dios y luego vuelven a los ídolos, regresan a Dios, vuelven a los ídolos, vuelven a Dios y regresan a los ídolos, una y otra vez. Y con nosotros muchas veces va a presentarse la tentación de dejar a Dios y regresar al lugar de donde Dios nos sacó. Y aquí nosotros podemos ver que las personas que son alabadas en este pasaje por la fe que tenían, son personas caracterizadas porque tenían muy en claro que andaban en busca de una patria y que esa patria que estaban buscando no es de este mundo. Ustedes recordarán esa frase que se hizo famosa en el gobierno de cierto personaje: la patria ya es de todos. Pero la patria no es de todos. Esta patria simplemente es una patria efímera. Una patria que no va a poder resistir al tiempo, que se encuentra encerrado en un lugar finito. Nuestra verdadera patria es una patria que no se va a acabar. Es una patria que no tiene fin. Es una patria que no tiene principio. Una patria que no es de este mundo. Y esa es la patria que nosotros debemos estar buscando.
Y dice el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y es así. Cuando nosotros somos cristianos, pero en nuestra mente ocupamos mayores pensamientos para las cosas que hay en este mundo, tarde o temprano vamos a terminar regresando a lo que éramos. Porque si ya estamos con Dios, entonces lo que debe ocupar la mayor parte de nuestro tiempo en nuestros pensamientos debe ser Dios. Y si Dios es lo mayor en nuestra vida, nosotros nunca vamos a tener tiempo para mirar atrás y mucho menos para regresar. Pero cuando somos hijos de Dios, pero no estamos en comunión con ese Dios, muchas veces vamos a estar pensando en lo que este mundo ofrece. Muchas veces vamos a estar pensando en el lugar de donde salimos. Muchas veces vamos a estar pensando en los amigos que ya no están con nosotros porque el denominador común no es Jesús. Y muchas veces vamos a oír esas voces y vamos a volver atrás. Es por eso que no podemos simplemente quedarnos con el título de decir soy hijo de Dios. No. En todo país hay leyes, hay derechos. En Estados Unidos, una persona con visa americana, con pasaporte americano, identidad americana, tiene sus leyes y sus derechos. Nosotros como ecuatorianos también tenemos nuestras leyes y nuestros derechos. Y hay muchos derechos y hay muchas leyes que no conocemos porque quizá creamos que no son tan importantes, pero hay ciertos derechos que son tan importantes y tan obvios que los sabemos de memoria. El derecho a la vida, el derecho a la educación. Pero amados, si nosotros pertenecemos a la patria celestial, hagamos valer nuestros derechos y pensemos en esos derechos que son celestiales. Esos derechos trascienden. Esos derechos no están encerrados por el marco del tiempo. Esos derechos van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Somos hijos de Dios. No nos quedemos solamente con el título y empecemos a reclamar todo aquello que nos pertenece. Porque es así. Estudiemos las Escrituras, porque aquí, en este libro, están las promesas de Dios para nuestras vidas. Y es interesante que muchos hijos de Dios no están al tanto de todo lo que Dios ha prometido. Y no saben el error tan grande que cometen al no estar al tanto de promesas que las hace un Dios que nunca miente. Un Dios que siempre cumple lo que dice. ¿Cómo no querer conocer más las Escrituras y cómo no querer conocer más de aquello que el Señor nos ha prometido? Siendo que Él es el que no falla, que Él es el perfecto, que Él es el que quiere lo mejor para nuestras vidas. En el versículo 16 leemos que dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y este versículo es muy interesante. A veces solamente basta con hacer ciertas preguntas al texto y reflexionar un poco en la profundidad de lo que podemos hallar. Este versículo dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y allí se nos puede plantear una interrogante muy inquieta. ¿Y cuál sería esa interrogante? ¿Es que acaso hay hijos de Dios de los cuales Dios se avergüenza? Porque aquí nos dice Hebreos capítulo 11 versículo 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. En el ámbito terrenal hay hijos que traen vergüenza y no honra al nombre de sus padres. Y en el ámbito celestial es igual. Hemos sido puestos aquí para honrar el amor que hemos recibido de Dios, el sacrificio que se hizo por nosotros, el precio que fue pagado. Hemos sido puestos aquí para honrar ese amor tan grande. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Y en vez de honrar, deshonramos. Y en vez de traer gloria, ofendemos. Y el amor de Dios es tan grande que lo único que espera de nosotros, aquellos que somos hijos y que en algún momento se tomó la decisión de dejar la luz o pensar en de dónde salimos, Dios sigue pensando igual, que sus brazos están abiertos
y que Él espera pacientemente que sus hijos vuelvan a casa. Versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe, y aquí hay algo que quiero que ustedes puedan comprender, la fe no es una adivinanza de lo que va a suceder. La fe no es un conocer de aquellas cosas que han sido predestinadas. La fe es simplemente creer que aquel que te dio la palabra lo va a cumplir. Y tú no sabes cómo, no sabes de qué manera, pero sabes que si Dios te ha dado la palabra, Dios lo va a cumplir de una u otra forma. Cuando a Abraham se le pidió sacrificar a Isaac, es interesante cómo él habla con los criados y les dice: volveremos, vamos a subir a la montaña, sí, pero vamos a volver los dos. Ahora, en ese momento cuando Abraham lo está diciendo, él no tiene ni la más remota idea de cómo va a ser posible regresar con Isaac si se supone que él tenía que subir a la montaña para sacrificarlo. Y es lo que nos dice este pasaje de Hebreos, que Abraham por ahí estaba pensando: mi Dios es un Dios que siempre dice la verdad, que siempre cumple con sus promesas. Y si Él me pidió sacrificar a mi hijo, probablemente Él lo vaya a resucitar. Y eso es lo que me va a tocar experimentar cuando subamos a la montaña. Me va a tocar matarlo, elevar una oración, un sacrificio a Dios, y luego el Señor me lo resucita. O no sé cómo rayos es que voy a regresar con Él, pero yo creo que voy a regresar con Él. Y nosotros conocemos la historia. Subieron a la montaña, Abraham estuvo a punto de sacrificarlo, un ángel del Señor habló, lo detuvo, proveyó ¿de qué? Un cordero para que pueda tomar su lugar. Y obviamente esto que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Podemos decir que la fe que Abraham tuvo en un principio no fue igual a la fe que tuvo después. Porque eso es lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios cuando experimenta pruebas. Somos mejorados, somos transformados, somos distintos. Crecemos, maduramos. Eso es lo que pasa con la vida de un hijo de Dios que pasa pruebas. Y la fe de Abraham no fue la misma cuando esto empezó a cuando terminó. Pero más allá de eso, también Dios estaba actuando de manera profética para dar a conocer que un día un padre y un hijo iban a subir a la montaña, pero esta vez no iba a haber ningún ángel que pudiera evitar ese sacrificio. Y ese padre y ese hijo que subieron a la montaña, sabemos quiénes fueron. Nuestro Padre Celestial y Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Subieron a la montaña y allí el padre tuvo que ver morir a su hijo y no hubo nadie que pudiera detener ese sacrificio. Y Jesús, por amor a ti, por amor a mí, dio hasta su última gota de sangre. Eso que Jesús hizo, ese sacrificio, no nos fue dado algo tan grande, algo que quizá no comprendemos. No nos fue dado algo tan grande para enfocarnos en algo tan pequeño como lo es este mundo. ¿Qué podemos tomar de este mundo? Por más bueno y hermoso que sea, ¿qué podemos tomar de este mundo que pueda compararse al amor de Dios, a la eternidad con Él, a la gloria? No hay nada. En este mundo no hay nada que pueda compararse. Y sin embargo es triste y el desafío está allí. El pensar en que Cristo Jesús dio su vida por nosotros para poder tener en nosotros una esperanza viva, que es la esperanza de la segunda venida de Cristo y es la esperanza de morar por la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y es absurdo pensar que Cristo hizo esto para tener esa esperanza y que sin embargo
No solamente los no cristianos, sino que muchos cristianos están enfocados en algo tan efímero, tan pasajero, tan pequeño, tan insignificante como lo es las cosas que encontramos en este mundo. La vida es un viaje, sí, pero no en el sentido secular y mundano de que nuestra vida es corta y que entonces viva la fiesta y hagamos todo lo que queremos, no en ese sentido. La vida es un viaje en el sentido de que este mundo terrenal no se compara a lo que nos espera en la eternidad. Y que si hemos recibido el amor de Dios, debemos comprender que eso que nos espera es algo tan grande que ni siquiera podemos imaginar y que es algo por lo que vale la pena cualquier sufrimiento temporal que nos toque padecer aquí, en este planeta, en esta tierra. Y yo quiero que ustedes puedan comprender lo que muchos hombres y mujeres de Dios comprendieron. Darle sentido a las palabras del apóstol Pedro cuando dice, a ustedes por un poco de tiempo les va a tocar sufrir. Y yo sé que muchos que están escuchando, quizá les ha tocado sufrir por años alguna enfermedad, alguna crisis. Y quizá alguno diga, Pedro, ¿cómo puedes decir que por un poco de tiempo vamos a sufrir si he tenido que lidiar con este problema tantísimo tiempo? Y aquí está la joya de este pasaje. Y es que cuando más cerca estamos de Dios, cuando más comunión tenemos con nuestro Padre Celestial, cuando más cerca están nuestros pensamientos de sus pensamientos, entonces podemos ver cómo Dios mira y podemos observar que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la eternidad, este mundo y todos los años que vivamos en esta tierra son un poco de tiempo comparado con lo que nos espera en la eternidad. La vida es un viaje. Somos peregrinos. No pertenecemos a este mundo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Están en el mundo, pero no son del mundo. Somos peregrinos. Por eso Abraham habitó en tiendas durante tanto tiempo. Años, décadas. No se estableció porque él sabía a dónde iba. Él sabía lo que le esperaba. Igual con Jacob. Igual con Isaac. Igual con tantos hombres y mujeres de Dios. Había una patria celestial que estaban aguardando. Una patria celestial que estaban esperando. Hace algunos años me encontré con una película. No recuerdo muy bien el título, pero quizás si la menciono un poco la reseña, ustedes van a recordar qué película es. Sé que no es nueva, es vieja, pero hablaba del viaje en el tiempo. Y en esta película, un joven descubre, porque su papá se lo dice, que de generación en generación los varones de esa familia habían heredado el poder de regresar en el tiempo. Entonces, el muchacho no le creía a su padre, el papá le dijo que se lo iba a probar, que tenía que hacer una serie de cosas para poder hacerlo, y le dijo, tienes que buscar un lugar oscuro, tienes que apretar tus manos con fuerza y pensar muchísimo en ese momento al que quieres regresar, y voilà, regresas. Entonces este joven lo hizo, y efectivamente él regresó en el tiempo y lo hizo un montón de veces. Ahora, obviamente, esto no es posible en la vida real, ¿no? No quiero amargarles a nadie la imaginación, pero yo creo que todos, sin excepción, todos hemos pensado en algún momento qué bacán sería poder regresar en el tiempo. Sin embargo, no lo podemos hacer. Ahora, ¿por qué hablo yo de esta película? Porque lo que a mí más me impactó de esta película, lo que a mí más me llamó la atención de esta película fue el final. Al final, el muchacho que tenía la habilidad para regresar en el tiempo, ya no viaja en el tiempo. Y él hace como una introspección y medita acerca de esta habilidad que tenía. Y él le dice algo a la audiencia.
Y este joven que podía viajar en el tiempo empieza a contar que ya no es necesario viajar en el tiempo porque él descubrió que cada instante, cada minuto, cada segundo que pasa está viajando en el tiempo. Y con nosotros es así. Y me llamó la atención esa reflexión. En este momento nosotros estamos viajando. En este momento un segundo se quedó atrás y hay otro que viene por delante. Estamos viajando en el tiempo, estamos yendo hacia adelante. Pero más allá de eso, estamos dirigiéndonos a un lugar del que nuestra mente no tiene la capacidad de poder imaginar. La eternidad con el Señor. Estamos viajando en el tiempo, nos estamos dirigiendo a la eternidad de gloria. Abraham lo entendió de esa forma, obedeció el llamado de Dios, dejó todo lo que había atrás, dejó su casa, su hogar, sus pertenencias y vivió como un peregrino. Sabía que su lugar de residencia no estaba aquí en el mundo, sino en los cielos. Amados, nosotros siendo hijos de Dios, si vivimos pensando en el lugar al que vamos a llegar, eso va a impactar las decisiones que nosotros tomemos hoy. Eso va a impactar el cómo estamos viviendo, va a impactar el tiempo que le dedicamos a ciertas cosas, va a impactar los proyectos que estamos haciendo. ¿Cuándo? Cuando en nosotros es viva esa esperanza de que Cristo viene por segunda vez y de que nos espera la eternidad. Pero cuando, siendo hijos de Dios, esa esperanza viva no está en nosotros, en nuestros pensamientos no pensamos que Cristo puede venir en cualquier momento, que nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. Cuando no pensamos en la eternidad tanto como lo pensaban aquellas personas de las cuales leímos en las Escrituras, eso también se va a notar en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, en las cosas que hacemos. Los hijos de Dios que piensan en la eternidad se mueven con mucha pasión. Los hijos de Dios que piensan en la eternidad se mueven con fuego. Los hijos que piensan en la eternidad quieren más de Dios y quieren procurar alcanzar a todos los que puedan con el mensaje de amor que un día recibieron. Y ocurre al revés también. Aquellos hijos de Dios que no están pensando en la eternidad, muchos de ellos pierden el tiempo en tantas cosas que el mundo ofrece. Muchos de ellos hacen cosas que no tienen ningún significado para la eternidad. Muchos de ellos han caído presos de cosas que el mundo les vendió y que ellos decidieron comprar. Muchos de ellos no se dan cuenta de que cuando creyeron en Jesús, en ellos hay más que solo la salvación de sus almas. Todo hijo, toda hija de Dios, cambiado por Jesús, ha recibido más que solo su salvación. Ha recibido también un potencial, sueños, anhelos, propósitos, diseños. Dios queriendo hacer algo con tu vida. Un propósito específico para ti. Algo que Dios quiere hacer solamente contigo y que no quiere hacer con nadie más. Eso es lo que también hemos recibido aparte de nuestra salvación. El desafío para hoy es comprender que en esta tierra estamos, sí, pero no somos de aquí. Que el tiempo se va a acabar un día. Que nadie es Dios para suponer que va a seguir viviendo mañana. Y que realmente cada día de nuestra vida debe ser vivido como si fuera el último. Que con nuestra existencia debemos darle la gloria a Dios, porque Él se la merece. Y que cada día debemos luchar y esforzarnos por amar más y por amar mejor a aquel que nos amó como nadie nos pudo amar. Aquel que se entregó y que lo dio todo por nosotros. Y yo te desafío a que cada día luches por alcanzar los sueños que Dios tiene para tu vida.
yo te garantizo por la palabra que fuiste salvado, que fuiste salvada, porque Dios quiere algo contigo. Hay un propósito, hay un deseo. No te conformes, no te quedes de brazos cruzados. Hay más. Cuando se trata de Dios, siempre hay más. Dios quiere más. ¿Quiere más de ti? ¿Quiere darte más? Él quiere más. No te conformes. ¿Qué te parece si sellamos este tiempo de palabra? Sellamos todo esto que hemos recibido para que quede en nuestro corazón y para que el Espíritu Santo no nos deje quietos, no nos deje conformes con solamente haber recibido el conocimiento, y que realmente empecemos a caminar por la fe y empecemos a poner en práctica lo que hemos recibido de nuestro Padre. Así que, ¿qué te parece si me acompañas otra vez? Cierras tus ojos, allí donde estás, y oramos a Dios para que esta palabra se haga viva en nosotros, que esta semilla rinda mucho fruto, y que a partir de hoy podemos proclamar que nuevos y mejores tiempos llegan para nuestra vida. Cierra tus ojos y acompáñame en oración. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, la Biblia, que aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, tenemos la libertad de poderla leer, estudiar, meditar en ella. En este tiempo lo hemos hecho así. Y hemos podido, Señor, aprender de hombres y mujeres que sabían que estaban en este mundo, pero como peregrinos, que no pertenecían aquí, y que se movían por fe, mirando hacia lo lejos, mirando hacia la eternidad. Especialmente, Señor, queremos darte las gracias por la vida de Abraham, que hoy nos ha enseñado tanto. Hemos podido ver cómo le llamaste y cómo él no se demoró, sino que obedeció a ese llamado y que salió de donde estaba aún sin saber a dónde iba. Señor, ayúdanos a no conformarnos con el lugar donde estamos, con cómo estamos. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con lo que pensamos o con el nivel espiritual que tenemos. Ayúdanos a comprender que siempre hay más de ti y que tú quieres darnos más. Padre, yo quiero orar porque sé que muchas personas que están observando esta transmisión saben, conocen cuáles son los propósitos específicos que tú tienes para su vida. Sé que muchas personas que están viendo esta transmisión ya saben qué es lo que Dios quiere de ustedes. Ya lo saben, ya Dios se los ha revelado, ya Dios se los ha dicho. Pero se han quedado de brazos cruzados y no han avanzado en esos propósitos. Y quiero orar para ellos, para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdales a salir de la comodidad en la que están y muéveles, Señor, a que comiencen a cumplir aquello por lo cual tú les has puesto en esta tierra. Padre, también quiero orar por aquellos jóvenes, hombres, mujeres tuyos, que no están seguros de qué quieres tú para con sus vidas. Quiero orar por aquellas personas que no tienen en claro cuál es ese propósito específico por el cual tú les has llamado. Pido, Señor, que tú les des a ellos perseverancia, constancia, que no se rindan en la comunión contigo y que cada día procuren conocerte más, porque es mientras te conocen que tú les revelas tu voluntad y no al revés. Ayúdales a comprender eso, Señor, a que sean desafiados y que puedan ponerlo en práctica. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de terminar este en vivo, quiero que se queden con eso último que dije mientras orábamos. Hay un orden y nuestro Dios es un Dios de orden. Y sé que todos aquí lo creemos. No podemos esperar las revelaciones de Dios para nuestra vida para entonces comenzar a conectarnos con Él, porque ese no es el orden. Primero nos conectamos
y entonces Dios revela. No hay otra forma. No hay otra ecuación. Primero buscamos de nuestro Padre, primero le conocemos a Él y entonces el Señor comenzará a revelar los propósitos que tiene para nuestra vida. Tú que me estás escuchando, quizá ya ahora que termine esta transmisión en vivo, te quedaste con algún interrogante, te quedaste con alguna pregunta, hay algo que estás sintiendo o quizá buscas consejo, quizás estás pasando por un tiempo difícil y necesitas una palabra fresca para tu alma, un consejo para ti. Quisiera poder orar de manera específica por tu vida y quisiera brindarte un consejo oportuno para lo que sea que estés pasando. Así que te voy a pedir que por un mensaje directo puedas escribir a la página de Genova y que puedas enviar qué es eso que te preocupa, qué es eso que te está causando sufrimiento, eso que te causa dudas y que nos permitas ayudarte a poder resolver cualquiera que sean las interrogantes que tengas. Y viendo el reloj, todavía nos quedan algunos minutos, así que vamos a aprovechar para abrir un tiempo de preguntas y respuestas. Puede ser en relación con lo que hemos estado conversando en el transcurso de esta noche, o de pronto puede ser algo que no quedó claro, o quizá alguien desea agregar algún comentario, decir algo al respecto. Así que vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Aquí en la transmisión ustedes pueden observar que en la parte de abajo está la opción para hacer preguntas, así que vamos a esperar unos minutos para recibir preguntas y contestarlas en vivo y en directo. Hay algunas personas que no pudieron conectarse a tiempo y que llegaron quizá por la mitad, otras personas que llegaron al final. Quiero decirles que vamos a procurar descargar esta transmisión que hicimos y subirla a las redes sociales para que puedan revisarlo después también con más calma y que no se pierdan todo lo que estuvimos conversando, ¿no? A manera de repaso, hoy estuvimos compartiendo la enseñanza con el título El viaje de la vida. Hablamos también de la vida de Abraham, leímos el pasaje base en Hebreos capítulo 11, los versículos del 1 al 19. Dice Samuel Álava que no sale la opción de hacer preguntas y entonces, ¿por qué no lo hacen como un comentario? Si no les sale la opción para hacer preguntas, entonces pueden escribir a manera de comentario y enviar sus interrogantes. Esa es la forma en la que vamos a estar trabajando en este momento porque ya nos quedan aproximadamente unos 12 minutos, me parece, antes de que termine la transmisión. Así que si alguien desea hacer una pregunta, puede comentar, lo puede publicar como un comentario para poder tener ese tiempo. Así que esperamos brevemente a las personas que deseen hacer preguntas para poder ayudarles con las interrogantes que pudieran tener. Así que esperamos. Saludos una vez más a cada una de las personas que se han conectado. Es mi oración que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Esperamos que este haya sido un tiempo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Una y otra vez, vuelvo y repito, vamos a procurar descargar esta transmisión que hicimos para subirla a las redes sociales y que usted pueda recibir la misma enseñanza después con más calma o quizá haciendo alguna pausa y meditando en alguna palabra específica. Vamos a poder tener espacio para eso. Bien, esperamos, si hay preguntas o no hay preguntas. De pronto quedó todo claro. Para las personas que no me conocen, siempre me gusta cuando me presento decirles que me considero una persona muy paciente cuando se trata de recibir preguntas. Entonces, a mí no me molestan las preguntas, de hecho me hacen feliz. Si preguntan, soy muy feliz cuando preguntan. Me gusta que la gente pregunte, que no se quede con las dudas. Dice Michelle, ¿qué edad tenía David y Jonatán cuando se conocieron aproximadamente? Me tocaría buscar una Biblia de estudio, buscar mis notas, buscar mis apuntes. No los tengo aquí a la mano, no estoy en mi cuarto. Pero si gustas, Michelle, más luego te puedo pasar la pregunta, más luego que ya me encuentre en mi habitación, que pueda revisar mis notas. No sé si alguien tenga preguntas relacionadas con lo que estuvimos conversando, no tan lejanas o tan apartadas del tema que estuvimos tratando. O sea, puede haber espacio para eso, ¿no? Pero quizá en otra sección, no ahora. Así que seguimos recibiendo más
preguntas o interrogantes en relación con el tema. Dice Michelle, todo claro, caballero. Muchas gracias, caballera. Esperamos unos instantes más. Si no hay preguntas, entonces nos preparamos para dar por terminada la transmisión, ¿no? Pregunta Pamela Montoya, ¿cuál fue el tema? Me conecté tarde. El tema de la enseñanza de hoy fue el viaje de la vida. Bien, seguimos esperando. Hagan más preguntas, ¿no? No dejen que se termine ese tiempo así nomás. Lo van a dejar grabado. Gracias, Samuel, por decírselo a Pamela. Efectivamente va a quedar guardada la transmisión. Va a estar en el perfil durante 24 horas. Igual, luego de las 24 horas voy a procurar descargarlo para subirlo quizá en alguna otra de mis plataformas. Esperamos un instante más. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. En Instagram TV, saludos Danielito. Sí, vamos a guardarlo para subirlo. Creo que en IGTV se puede subir hasta de 10 minutos, 12 minutos, algo así. Se lo puede subir por partes. Estaba pensando mejor subirlo a YouTube o a Facebook, pero ya veremos. Bien. Antes de concluir con esta transmisión, un repaso breve. Estuvimos hablando acerca del viaje de la vida. Hablamos de que nuestra vida en esta tierra es un viaje, que somos peregrinos, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, y que nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Hablamos de la vida de Abraham, cómo él obedeció al llamado que había recibido de parte de Dios, y cómo también él fue una persona que no se quiso establecer aquí en tierra, porque sabía que lo que le esperaba no se podía comparar a lo que el mundo le ofrecía. Me despido con cada uno de ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Anuncio otra vez que vamos a dejar esta transmisión disponible durante 24 horas en el perfil de Jóvenes Genova y luego voy a ver si puedo descargar la transmisión para subirlo a mi canal de YouTube y en mis redes sociales estaré compartiendo también el enlace para que lo puedan volver a escuchar. Sin más que decir, ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Mi oración es que hayan sido desafiados, que salgan del conocimiento y que empiecen a poner en práctica todo eso que Dios quiere que ustedes hagan y que les va a bendecir. Sin más que decir, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Bendiciones.